Bendícelo, Señor. La vida de nuestro nieto, Señor, está en tus manos. Su salud, Padre. Guarda su vida en el hueco de tu mano, Señor. Así cada uno de nosotros, nuestros matrimonios, Señor, nuestros hijos, nuestra familia está en tus manos. Y en tus manos nos ponemos hoy y siempre en el nombre de Jesús. Y tu pueblo te dice amén y amén. Si gusta tomar asiento, hermano, vamos a compartir la palabra un momento. Mire, vamos a compartir la palabra un momento para que sea Dios hablando a nuestro corazón, ¿verdad? Si gusta pasar el amigo, ¿ya le dieron algo? Gloria a Dios. Ahí está la hermana Lupita, ella sabe. Ah, bueno. Para que no... Sí, para que no me distraigan. Decía el hermano, porque son muchos. ¿Verdad? Dios los bendiga. Fíjese, hermano, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos anima y nos da fuerzas para los momentos difíciles, ¿verdad? La palabra de Dios nos ha enseñado que debemos de darle gracias en todo momento y a veces sí es difícil cuando tenemos unas circunstancias como estas, ¿verdad? Dolorosas. Yo le doy gracias al Señor porque cuando leo la palabra de Dios me doy cuenta que el Señor no es como nosotros. El Señor no es como tú, como yo. ¿Puedes hablarle a Rigo, por favor, hermano, que se meta? Porque el Señor no es como nosotros, miren. Porque Dios no olvida. Porque Dios nunca olvida. Nosotros como personas, tristemente, olvidamos a aquella persona que nos hizo el bien. Fácilmente olvidamos los favores que alguien nos hizo. Tristemente nos olvidamos, muchas personas hemos visto, nos olvidamos de nuestros padres, que solamente ellos hicieron el bien. Nos olvidamos de nuestros hijos, nos olvidamos de nuestras esposas. Dios no, Dios nunca olvida, hermano. Dios nunca olvida ni al bueno ni al malo. Dios nunca olvida. Cuando estaba escribiendo esta parte, pensaba en el día que usted se casó. ¿Lo recuerda, hermano? Nada más para poner poquitos ejemplos de este mundo terrenal, cómo nosotros nos olvidamos fácilmente. ¿Usted recuerda cuando estuvo frente a un juez y aquel juez le dijo, cuando estaba casándose con su esposa, que le estaba dando el anillo de matrimonio? ¿Recuerda cuando aquel juez le dijo, lo hizo que hiciera una promesa y le dijo estas palabras: esposo, promete serle fiel a tu esposa en la abundancia y en la escasez? ¿Y qué contestamos? ¿Alguien se acuerda, hermano? Sí, prometo. Esposa, promete serle fiel a tu esposo en la salud, en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez. ¿Y qué contestamos? Sí, lo prometo. Esposo, promete serle fiel a tu esposa hasta que la muerte los separe. ¿Y qué contestamos, hermanos? Sí, yo prometo. Y tristemente muchas veces esa promesa la dejamos en el olvido. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del hombre. Nos olvidamos. Algunos vienen arrastrando un matrimonio, 2, 3, 4, y la promesa se la hicimos a la primera persona y tristemente así somos, olvidadizos. Nos olvidamos de los padres. Los asilos están llenos de padres que solamente le hicieron bien a los hijos. ¿Saben dónde terminan esos padres que solo hicieron lo bueno? En un asilo, aislados de las personas. ¿Y saben qué decimos? Es que ahí puede estar mejor.
¿Ustedes creen que una persona puede estar mejor con alguien que no conoce? Nos olvidamos de nuestros padres, nos olvidamos de nuestros hijos, nos olvidamos del matrimonio. Les decía, ¿saben qué? Porque así es la naturaleza del hombre. Somos olvidadizos y malagradecidos. Dios no, hermano. Dios nunca olvida, aunque parece que cuando estamos pasando un proceso, parece que Dios se olvida de nosotros. Cuando estamos pasando por una dificultad, llega el momento donde decimos, pues, podemos decir, pues, ¿dónde está Dios? Pues quiero decirte que Dios no nos olvida nunca, que en el proceso es cuando Dios está más cerca de nosotros. Y pondré 2 ejemplos donde Dios nunca olvida, hermano, ni al bueno ni al malo. Cuando estemos en la presencia del Señor, nos daremos cuenta que no olvidará ni al bueno ni al malo. El Señor nos tendrá en la memoria hasta el fin de los tiempos. Dice la palabra de Dios que hace muchos años, de tanto pecado que andaba en esta tierra, Dios decide mandar un diluvio sobre la tierra. Dice la Biblia que un hombre llamado Noé encontró gracia delante de los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que aquel hombre tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Encontró gracia delante de los ojos de Dios. Dice la Biblia que Dios mandó que construyera un arca a aquel hombre. Un arca donde cupieran animales, donde cupieran personas que cabrían en ese lugar. Pero dice la palabra de Dios que solamente entraron Noé, su familia y los animalitos. ¿Alguien se ha preguntado o alguien sabe, hermano, cuánto duró Noé dentro del arca? ¿Alguien se ha preguntado? Porque dice la palabra de Dios que cuando Noé construyó el arca, entraron los animalitos, entró la familia de Noé, y dice la Biblia que Dios cerró el arca. Después de una semana empezó a llover. Dícele que las cataratas del cielo cayeron sobre la tierra, se inundó toda la tierra. 40 días y 40 noches lloviendo de abajo y de arriba. Las cataratas del abismo se abrieron y de los cielos, dice. ¿Alguien se ha preguntado cuánto tiempo tardó la lluvia, hermano? Tardó Noé en esa arca, hermano. ¿Alguien recuerda cuánto tiempo duró Noé dentro de esa arca? No. El libro de Génesis nos dice cuánto tiempo. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 7, versículo 27, 24, que 150 días estuvo Noé dentro del arca. Solamente imagínense, hermano. 150 días Noé estaba en aquella caja lleno de animales y con su familia. 150 años, no sé si escuchando el bramido de las vacas o el bramido de los elefantes, pero 150 años estuvo. Días, perdónenme. Gracias, hermano, por corregirme. 150 días aquel hombre dentro de ese barco gigantesco. ¿Qué se imaginaría Noé, hermano? ¿O qué pensaría Noé? Oye, llevan tantos días. Dice la Biblia que 150 días, pero dice el capítulo 8 esta hermosa palabra: y se acordó Dios de Noé. Dice 150 días dentro, pero después de esos 150 días, para que bajara el arca, el agua, pasaron otros 40 días, 200 años dentro del arca. Yo me imagino que Noé ha de haber sentido incertidumbre. Oye, ¿por qué va a pasar conmigo aquí? Llegó no sé qué pensaría aquel hombre, pero dice la palabra de Dios que pasaron casi 200 años dentro del arca, aquel hombre llamado Noé. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 8, versículo 1, y se acordó Dios de Noé. Mire, qué hermosa palabra. Y se acordó Dios de Noé. ¿Usted cree que aquí estaba diciendo que a Dios se le olvidó, hermano? No, a Dios no se le olvida nada. Pero dice esta versión: y se acordó Dios de Noé y todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, dice la Biblia. Me gustó esa frase. Si yo le pusiera un tema, como dijo nuestro hermano Junior, le pondría: y se acordó Dios
Dios nunca olvida, hermano. Aunque parece que cuando estamos pasando por sombras de muerte, parece que el Señor nos olvida. Aunque parece que cuando estamos pasando por tribulación, podemos decir, ¿dónde está Dios? Pero hoy quiero decirte que el Señor no nos olvida. Y se acordó Dios de Noé, dice, y hizo descender el agua. Qué hermoso ejemplo que tenemos. Hoy quiero compartirte otro ejemplo antes de pasar a la palabra, solamente para decirte que Dios no olvida, que Dios no nos olvida, que aunque andemos en tiempos difíciles, Dios no nos olvida nunca. Nos podrán olvidar nuestros hijos, tal vez cuando estemos viejitos nos podrán olvidar nuestros hijos, y para que estemos bien nos van a llevar en un asilo. Olvidarán tus hijos, olvidarán tu esposa, olvidarán tus padres. Pero una cosa es segura, que Dios nunca nos olvida, que Dios nos tiene en su memoria por la eternidad siempre. Y se acordó Dios de Noé, dice. Qué hermosa palabra. El otro ejemplo, hermano, dice la palabra de Dios, hermano, que un día cuando Israel salió de Egipto, mire, no sé si usted lo recuerde mientras vaya escuchando, dice que el pueblo de Israel iba caminando. Para llegar a la tierra prometida tenía que pasar por un país, se le podría llamar país, o por una región de un pueblo llamado Amalek. ¿Lo recuerda, hermano? Dice que tenía que pasar por esa área Israel, pero dice que Amalek no quiso, se opusieron, no van a pasar por aquí. El pueblo de Israel le decía, ¿sabes qué? Lo que gastemos te lo pagaremos el agua, pagaremos el alimento, pagaremos el permiso, déjanos pasar, ¿qué te cuesta? Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que ellos no les dieron permiso, al contrario. ¿Ha leído esa parte, hermano? Pásale, mi hermano, te estábamos esperando. Pásale, son bienvenidos a la Iglesia de Dios en Tijuana, y les decimos bienvenidos y que Dios les bendiga. Nos da mucho gusto, qué bueno que vinieron. Se llama Gilberto, estuvo en la casa de restauración. Gilberto viene con su esposa y vino. El segundo ejemplo, estábamos hablando, miren, estamos hablando que Dios nunca olvida, hermano. Olvidará todo mundo, olvidarán los favores cualquier persona, pero Dios nunca nos olvida. Dios nos tiene en su memoria. Les decía en el segundo ejemplo, Israel tenía que pasar por esa área, por el pueblo de los amalecitas. Los amalecitas se cerraron y dijeron, no pasan por aquí. Al contrario, dice la palabra de Dios que les hicieron guerra, hermano. Dice la palabra de Dios, cuando ya el pueblo de Israel pues le tuvo que dar la vuelta a ese lugar, los amalecitas le hicieron guerra. ¿Saben qué es lo que hicieron? Destruyeron a lo más débil del pueblo de Israel. Escuchen esta parte, lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, hermano, la promesa que Dios le dijo, hermano. El libro de Deuteronomio capítulo 25 versículo 17 en adelante, se los leo. La promesa de Dios, y para que vean que Dios no olvida ni lo bueno ni lo malo. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 25, 17. Acuérdate, ahorita les voy a decir cuánto tiempo pasó de aquí a aquí, pero empieza diciéndoles el Señor a Moisés, al pueblo de Israel: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Mi hermano, lo peor que le puede pasar al hombre es tener algo contra el Señor, tener algo contra quien sea, pero contra Dios no. Ponte a cuenta con el Señor. Ahí de aquel que pisoteare la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. Escuchen lo que hizo este pueblo, aquel pueblo que el pueblo de Israel le pedía permiso solamente para pasar. No lo dejó pasar y acabó con los más débiles. Escuchen de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban delante de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Miren este versículo, hermano.
El pueblo de Amalek no le tuvo temor al Señor. El pueblo de Israel le pidió ayuda, déjame pasar. Al contrario, dice, iba cansado el pueblo de Israel, iba cansado, iba fatigado. Lo que hizo Amalek fue una ofensa no contra el pueblo, sino contra Dios. Acuérdate, porque él no tuvo temor de mí, dice. Escuchen la sentencia que le dio Dios a ese pueblo, hermano. Por tanto, dice, esto se lo estaba diciendo a su pueblo, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, cuando llegues a la tierra prometida, le dijo, acuérdate de lo que te hizo, le dijo, alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la pases. Escucha lo que sigue, borrará la memoria de Amalek de debajo del cielo, le dijo. ¿Y saben cómo termina? No lo olvides, le dijo. ¿Qué sentencia más dura le dio a este pueblo, hermano? Qué tremendo es cuando Dios tiene algo contra ti. Como cuando le dijo a Apocalipsis, yo sé que has trabajado, yo sé que has hecho esto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es dura esa palabra. Aquí, hermano, ya le había llegado la sentencia. ¿Para dónde se puede hacer a uno cuando Dios te sentencia, hermano? Solamente pedir misericordia. Acuérdate, le dijo, borrará la memoria de Amalek, no solo de una persona, de todo el pueblo. Borrará la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y la firma de Jehová, no lo olvides, le digo, no lo olvides. Pasaron los años, hermano, pasó el tiempo. Y uno puede pensar, no, pues ya se le olvidó esta cosa que le hice al Señor, ¿verdad? Porque no tuvieron temor de Dios, hermano. No tuvieron temor del Señor. El principio de la sabiduría, ¿qué es, hermano? Es el temor al Señor. Es no hacer nada que le desagrade. Es cuidar nuestro corazón, hermano. Y le firme el Señor, no lo olvides. Aquí parecía, pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años. ¿Saben cuántos años tuvieron que pasar para que esa sentencia se concretara, para que esa palabra del Señor se concretara? ¿Alguien sabe cuántos años pasaron? Estuve investigando cuándo se escribió el libro de Deuteronomio y cuándo se escribió el libro de Samuel. ¿Saben cuánto pasaron, hermano? 400 años después. Hoy parecía que ya se había olvidado. 400 años después, hermanos, se le llegó la hora a Amalek. ¿Saben por qué? Porque Dios no olvida. Porque Dios no olvida ni al bueno ni al malo. Porque Dios nunca olvidará, hermano. Porque Dios nunca olvidará lo que tú hagas en la tierra. Él tendrá un libro, dice la palabra de Dios, que en aquel día sacarán los libros y los libros serán abiertos. Lo que tú hagas, Dios no olvida. Cuando tú ayudas a una persona, Dios no olvida. Cuando tú haces algo indebido, voluntariamente, Dios no olvida. 400 años tuvieron que pasar, hermanos. Pareciera que ya se le había olvidado al Señor. Al pueblo de Israel tal vez ya se le olvidó porque pasaron generaciones y generaciones, hermano. ¿Y qué creen? De repente Dios le dice al primer rey. ¿Saben quién fue el primer rey? El rey Saúl. Investiguen cuánto tiempo pasaron, a lo mejor me equivoqué, pero investiguen cuántos años pasaron desde que salieron de Egipto. Pasaron años, pasaron 40 años en el desierto, solamente fueron 40 años dando vuelta. Después pasaron reyes y más desde jueces. Tal vez me equivoque, luego me lo dicen, pero pasó un largo tiempo, hermano. Y de repente, y se acordó Jehová. Y se acordó Dios. De repente Dios le dice al rey Samuel, le dice esta palabra, manda un profeta y le dice al rey, ¿sabes qué? Pues el Señor me dijo esta palabra y tienes que cumplirla. El libro de 1 de Samuel capítulo 15 versículo 2, se lo leo, hermano. Escuchen lo que dice. Así ha dicho Jehová. Miren, yo a veces me pregunto, voy a hacer un paréntesis. Yo a veces me pregunto, hermano, cuando yo leo la palabra de Dios y leo a aquellos hombres de Dios, porque esos eran hombres de Dios, ¿saben qué decían? Así ha dicho Jehová en cuya presencia estoy. Así dice Jehová en cuya presencia estoy. Y daban el mensaje, hermano.
Hoy se levanta cualquier persona y ¿sabe qué te dice? No, pues soñé. Y dice el Señor y Dios dice, cuando Dios no dice. Aquí estos hombres de Dios llegaban, daban el mensaje y les envían y le dice así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subió de Egipto, dice. Escuche lo que sigue, mi hermano. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo. Destruye todo. Mire, padre, a veces el padre peca voluntariamente, peca. Y no pasa nada, no le pasa nada a él. Pero muchas veces las consecuencias vienen sobre nuestros hijos. 400 años le vamos a poner hasta ahí. 400 años después parece que ya había quedado el olvido. Pero Dios no olvida. Dios no olvida, hermano. Ni al bueno ni al malo. Te estoy diferenciando. Se acordó de Noé ahí. 200 días dentro del arca, y dice la palabra, y Jehová se acordó de Noé. 400 años después de que hicieron eso contra el Señor, que no tuvieron temor de Dios, y dice la palabra de Dios, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ve pues y hiere a Amalek, destruye todo, dice la Biblia. El que ha leído la palabra se va a dar cuenta cómo todo fue destruido. Llegó el pueblo, llegó el ejército de Jehová, guiado por aquel rey llamado Saúl, aquel hombre que desobedeció a Dios, aquel hombre que desechó a Dios, hermanos. ¿Saben por qué? Porque a veces creemos que la obediencia a medias es igual a desobediencia. Es un dicho por ahí. Este hombre fue desechado porque Dios le dijo, destruye todo. La orden era clara, destruye todo, desde el rey hasta el animal, niño. Aún los niños de pecho, aquí pareciera como, oye, Señor, ¿cómo? Pero todo tiene su contexto. Destruye todo, dice la palabra de Dios, cuando Saúl miró las vacas hermosas, miró el ganado y tuvo miedo, a ella no la mató, hermano, se la llevó al pueblo como que si Dios se agradara del animal. Y agarró el rey, dice, no lo mató y lo llevó ante el pueblo. No, pues es que tuve miedo por el pueblo. Por esa desobediencia, por esa obediencia a medias, este hombre fue desechado por Dios. Y ya no hubo oportunidad para este hombre, hermano. 400 años pasaron, hermano. Hoy quiero decirte que Dios nunca olvida, hermano, ni lo bueno ni lo malo. También dijo en el Salmo 23, versículo 4, hermano, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mire qué hermosa seguridad de este hombre. Dios no olvida, aunque ande en valle de sombra de muerte. Cuando se te llegue la hora, hermano, cuando se nos llegue la hora de pasar a la otra vida, no temas. Miraba a nuestra hermana y me acordaba de esta parte. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu collado me infundirán aliento, dice. Versículo 6, ciertamente viene la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dice la palabra de Dios, hermano. Hoy quiero compartirte una palabra corta, que todo mundo podrá olvidarte. Hablábamos de esa promesa que le hicimos a nuestra esposa cuando nos casamos. Bismarck, prometes cuidar a tu esposa, amarla, protegerla hasta que la muerte los separe. Sí, prometo. Y tristemente olvidamos. Ya casi terminamos con esto, hermano. Todos conocemos la tremenda historia de Job. ¿Lo recuerda, hermano? Todos conocemos, todos hemos leído esa historia. Una historia impactante de fe, hermano. Una historia impactante de fidelidad. Una historia que nos deja sorprendidos. Es uno de los... Toda la palabra es hermosa, pero cuando tú lees este libro, te das cuenta que Dios está contigo y no te olvida nunca.
Te podrá olvidar la esposa. Todavía retienes tu integridad, le dice la esposa. Maldice a Dios y muérete. Qué tremendo. Job perdió todo lo que tenía. El hombre más rico de todos los tiempos perdió todo lo que tenía, vez tras vez. Llegaba uno y le decía, ¿sabes qué? Perdiste esto, perdiste aquello. Aquel hombre murieron, en un día murieron sus 10 hijos, hermano. Imagínense perder sus 10 hijos en un momento, perder todo su ganado. Dice la palabra de Dios que aquel hombre lleno del Espíritu Santo dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, bendito el nombre de Jehová. Aquel hombre, permitido por Dios, le llegó una enfermedad mortal llamada lepra. Su mujer se levantó contra Job, hermano. Yo pienso que ninguno de los que estamos aquí hemos pasado, está tremendo lo que le pasó a Job. A veces pasan unas cositas en nuestra vida. ¿Dónde está Dios? Pues no, que Dios es bueno. A veces nosotros, miren, a veces nosotros, hermanos, prometemos algo que no puede pasar. Ven a Cristo y tus hijos cambiarán. Ven a Cristo y tu matrimonio se restaurará. Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero muchas veces Dios guarda silencio. Llegamos al camino de Dios y muchas veces no pasa nada porque Dios dice, espérate. Y renegamos y murmuramos contra Dios. ¿Dónde está Dios? Dios lo perdió todo, hermano. Sus amigos lo criticaron duro. Y llega el momento donde Job se queja de tanto sufrimiento. ¿Y qué? Mire lo que Job pensaba. Lee el libro de Job en su casa, capítulo 38 para adelante, donde Job siente que Dios ya es indiferente a su enfermedad. Job siente que pues ya no lo escucha el Señor. Llega el momento donde Job maldice el día de su nacimiento. Llega un momento donde Job tal vez se siente abatido. Lo que me temía, eso me ha pasado, dijo. ¿Qué temía Job? Tal vez perder a sus hijos. ¿Qué temía Job? Tal vez perder su riqueza. ¿Qué temía Job? Tal vez perder a su esposa. Lo que temía me ha acontecido, dijo. Llegó el momento donde Job se queja con el Señor y le enviamos a preguntar al Señor. Pero escuchen lo que dice esta palabra hermosa. Lea todo en su casa, todo el capítulo 38, donde Dios le dice a Job: ¿quieres escucharme? Le dice. ¿Quieres escucharme? Abróchate el pantalón y siéntate. Dice la palabra Job, capítulo 38, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, dice la Biblia que en su misericordia Dios se le aparece a Job en un torbellino y le dijo y le habla y le dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿A quién escucho? Un hombre sin sabiduría, un hombre nacido de mujer. A veces nosotros contendemos con Dios, juzgamos con Dios. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué le dice al Señor? ¿Saben qué? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora sigue como varón tu lomo, le dice. Yo te preguntaré y tú me responderás. Mire lo que Dios hizo. Sentó a Job y le dice estas palabras. Ahora sigue, ahora yo te preguntaré y tú me vas a responder, le dice. Mire qué hermoso es Dios. Qué hermoso es Dios. En los momentos más duros ahí está el Señor. Cuando parece que ya vamos a tirar la toalla. ¿Sabes por qué no tiramos la toalla? Porque el que la tira es el Señor. ¿Sabes por qué hemos llegado aquí? Porque Dios es bueno. Porque Dios es misericordioso. Ahora siéntate, le dice. Ahora yo te voy a preguntar, le dice. Y le empieza a preguntar Dios. Ojalá leyera la Biblia entera. Ojalá leyera este capítulo 38 para adelante. Job le pregunta al Señor: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estábamos nosotros?
Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, le dice. Qué tremendo, házmelo saber si tienes inteligencia. Dice, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabe, dímelo. ¿Quién ordenó la medida de la tierra? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Escuchen el 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suyo y por baja oscuridad, y establecí sobre el mar decretos. ¿Sabes qué le dice el 11? Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Imagínense que ha de haber sentido Job cuando Dios le preguntaba, cuando Dios le decía, ¿dónde estabas tú cuando yo así fundaba la tierra? ¿Saben qué le estaba diciendo Job, hermano? Dios a Job, ¿crees que ya me he olvidado de ti? ¿Crees que me olvidó de ti? ¿Crees que se me ha salido de mi mano tu vida? Dios siempre tiene el control de nuestra vida, hermano. Aunque parece que Dios se olvidó de nosotros, ¿dónde estábamos nosotros cuando Dios fundaba la tierra? Existíamos, pero estábamos en la memoria de Dios. Todos podrán olvidarte, menos el Señor, hermano. Escuchen lo que Dios le dice a Job. Capítulo 40, estuve leyendo toda esta parte y yo me sentía así, donde amarraba el Leviatán, le decía, donde yo hacía cada gota de lluvia, decía. Tú estabas ahí. Tú te metiste a la bodega del granizo, donde yo hago el granizo. Habla de una bodega donde el Señor lo saca, donde saca la lluvia para regar el desierto. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas cuando quería ese inmenso sol? A Dios no se le pasa nada. Y escuche lo que le dice. Es sabiduría contender con el omnipotente. Este sabio contender contra Dios, le dice. El que disputa con Dios responda a esto. Usted disputa con Dios, responda a esto, hermano. Es sabio contender contra Dios, hermano. Dios, ¿por qué permites esto? Mira, si me está doliendo. Mira, Dios, ¿por qué no haces esto así y así y así? ¿Y qué tal si mis hijos llegan ahorita? ¿Y por qué no tocas el corazón de mi esposo? ¿Por qué no lo has atraído con lazos de amor? Y bueno, discutimos contra Dios. ¿Por qué anda la rebeldía mi hijo? Pues tráelo ya, no quiero que muera apartado de Dios. Es sabiduría contender contra el omnipotente. El que disputa con Dios, responda a esto. Así dice la Biblia. El que disputa con Dios, responda a eso. ¿Será de sabio contender con Dios, hermano? Escucha el versículo 8. Invadirás tú también mi juicio, le dice. Me condenarás a mí para justificarte. Tú, le dice. No, es que Dios no entiende. Es que Dios no me entiende. A veces nosotros sentamos a Dios en el banquillo, hermano. A veces le preguntamos, y es que tú no me entiendes, Dios, ¿por qué no haces las cosas así, así y así? Me condenarás a mí para justificarte tú. Es que yo estoy sufriendo, mira, Señor, es que algo está pasando contigo. Me condenarás a mí para justificarte. Escuche lo que le responde Job. Al fin de tanto regaño y de tanto regaño, porque a veces no entendemos. A veces no entendemos al Señor y Él no quiere que lo entiendas. Dios no quiere que lo entiendas. Dios quiere que le creas, que en el momento difícil, que en el momento de prueba, Él no te olvide. Es todo lo que el Señor quiere. Es todo lo que Dios quiere que le creamos. El Señor está cansado de gente hipócrita que levanta sus manos y al rato lo condena. Señor, ¿por dónde está Dios? Él quiere que le creamos que no nos olvida, que creamos que estamos en la memoria de Dios siempre. Después de tanto tiempo, Job le dice, yo me imagino que Job se hacía chiquito, perdona. Y le dice
estas palabras. Job 43. Entonces respondió Job a Jehová: he aquí yo soy vil. Mire lo que ya le dice: yo soy vil. ¿Qué te responderé? Le dice. Lo que le estoy diciendo está en la palabra. ¿Qué te responderé? Le dice. Mi mano pongo sobre mi boca. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces más no volveré a hablar. ¿Sabes qué le dice al final Job a Dios? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En los momentos más difíciles, hermano, en los momentos de turbación, en los momentos de lucha, en los momentos de prueba, cuando pasamos el desierto, es cuando Dios te cubre de día y de noche. Es cuando te alimenta, Señor. Es cuando te consuela. Señor, mira, quítame esta enfermedad porque estoy sufriendo. Señor, mira. ¿Qué cosa? Cuando lea el capítulo de Job, se va a dar cuenta de la grandeza del Señor. Cómo hizo los mares, cómo hizo los cielos, cómo dice que cada gota que nosotros la vemos como insignificante, cada gota la transforma el Señor. Cada gota, millares de hojas, dice la palabra de Dios, nada más que esto. Dice que tiene contadas las millares y millares de estrellas. Dice la Biblia que tiene contado cada cabello de nuestra cabeza. No se le pasa a uno, hermano. Dios no olvida, hermanos. ¿Qué le podemos decir a Dios si todo lo sabe, hermano? Dios no se olvida de ti en la enfermedad. Dios no se olvida de ti en la prueba. Dios no se olvida de ti en el desierto. Debes de tener confianza plena en el Señor, que Dios está contigo. 3 veces he rogado al Señor. Aquel hombre lleno de Dios le dice a Dios: 3 veces he rogado a Dios, Señor, quítame este aguijón, me duele, me lastima. ¿Qué era lo que sentía aquel hombre llamado Pablo? No sé, ni sé, no lo he entendido todavía. 3 veces le he rogado y le he dicho: Señor, quítame este aguijón, me está lastimando, me duele, mira. ¿Sabes qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Por eso cuando soy débil, fuerte soy. Cuando le demostramos al Señor humildad, saben que yo no sé por qué está pasando esto, Padre. Me llega una y otra, pero no te pido que me quites nada, te pido que me ayudes a soportar esto, hermano. No le pidas nada, hermano. Oye, es que me duele la cadera, me duele el pie, me duele la mano, me duele todo. Dale gracias a Dios que sientes. Hay gente que no siente nada. Levanta tu mano y agradecele al Creador. A Él no se le pasa nada, no olvida nada. ¿Cómo contendemos con el Señor? ¿Cómo peleamos contra Dios? Señor, mira, yo daba consejo al hombre, le decía Job. Yo hacía esto y ahora yo no entiendo. ¿Por qué contendemos contra Dios, hermano? ¿Me condenarás a mí para justificarte? Ya terminé. Solamente quiero decirte que Dios no pierde el control de tu vida. Todo lo que pasa en nuestra vida obra para bien. Todo lo que pasa en nuestra vida obra para bien. Les decía el otro domingo, ¿saben por qué mis hermanos llegaron a la casa de restauración Monte de Jehová? Para decirte que Cristo te ama. ¿Sabes para qué llegaste a ese lugar? Para decirte que aún hay esperanza para ti. ¿Sabes para qué llegaste a la casa de restauración Monte de Jehová? Para darte un abrazo y decirte que tienes un amigo que te ama. Para eso llegaste. Oye, pero yo fui drogadicto tanto tiempo y anduve sufriendo y anduve por allá y por acá. ¿Sabes por qué pasaste esa vida? Para consolar al que vive desconsolado. Ahora yo no entiendo. Tantos años en la adicción, sufrí la muerte de mi padre, se me murió en los brazos, sé lo que se siente el dolor, sé lo que se siente levantarte cada mañana y odiar a una persona, sé lo que se siente aborrecer a mi esposa. Para los esposos
esposo. Sé lo que se siente odiar al esposo. Qué tremendo es, ¿verdad, hermano? Ojalá tú no sientas eso, lo que yo sentí. Un matrimonio donde había guerra, un matrimonio donde había todo, pero no había amor. Sé lo que se siente. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que nosotros fuimos consolados para consolarte, para aconsejarte, para decirte que en Cristo está la victoria, para decirte que tenemos un Dios que nos ama tanto y que no olvida, para decirte que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso. Podría decir mi hermano Manolito, yo no lo entiendo. Oraron por nuestra hermana. Señor, si tú quieres, levanta. Vimos el sufrimiento de nuestra hermana. Podría decir nuestro hermano, pues ¿sabe qué? ¿Esto por qué? Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y nomás tapa tu boca, como Job. Cuando tengas algo, ganas de contender contra el omnipotente, tapa tu boca y alaba al Señor. Oye, pero mis hijos, déjaselos al Señor, aquel que hace salir su sol sobre buenos y malos. Oye, pero mi matrimonio, sigue buscando de Dios, sigue caminando. No voltees para atrás al esposo o a la esposa. Déjaselos al Señor, al que todo lo sabe.